Pero si hay un tema que me interesa es entre los temas anunciados por mi ley, la reforma previsional, la ley de flexibilización laboral, las desregulaciones, las privatizaciones, la chico del Estado, bueno, entonces eh, estaba leyendo un editorial muy lindo de un amigo que tengo de hace muchos años, un prestigioso abogado de la capital santiagueña, mi amigo el doctor Ángel Nasif, y escribió algo que subí al diario regional, que subí en nuestras páginas, pero digan, no, pero si soy amigo lo hablo a Ángel para que lo hagamos también para radio. Así que acabo de contactarme. ¿Me estás escuchando, Doc querido? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Aldo? Como siempre, un placer. Me alegro de escucharte. Bueno, a mí la verdad que me, me emocionó mucho tu mensaje de que había seguido mi viaje a Italia. Te aviso una cosa, Ángel, ¿no? Que así un cachito para que me quede. Pero bueno, Sí. en cualquier momento me parece que me voy a laburar 6 meses para ser ciudadano italiano y cobrar la jubilación, porque si no, con la de acá me muero de hambre. ¿Cómo andás, doctor? ¿Cómo llevan las Bien, cosas? bien, querido, bien. La verdad que contento, bien por el trabajo, por la actividad, pero muy preocupado por la situación de esa reforma previsional que está lanzando el gobierno nacional y Ajá. que en realidad no sabemos a dónde nos va a ir a Mm, llevar. mm. Entonces, creo que ahí radica la cuestión y la preocupación que no es menor Para saber nada. y entender dos cuestiones fundamentales que me gustaría decirte desde el corazón. Sí. Eh, Aquí el desafío de esta época no es eliminar las garantías laborales, sino ayornarlas, como dicen los italianos, Ajá. adaptarlas a un nuevo tiempo sin sacrificar la dignidad humana. Perfecto. Es una batalla por la justicia social y el derecho de trabajo, como lo expusieron hace muchos años hombres de la estatura de Justo López, de Vázquez Vialar y de Ackerman. El derecho del trabajo es el derecho de los más débiles Ujú. frente al poder económico. Sí. Y dicho esto, me embarga una honda preocupación que qué es lo que pretende el Ejecutivo Nacional cuando el ministro o el secretario de Trabajo pretende imponer su sello identificatorio de crear bajo el lema de Argentina grande otra vez, detrás de la retórica y de la modernización y la libertad. Ujú. Una libertad económica que obviamente se esconde un proyecto de profunda regresión en materia de derechos laborales y que amenaza con debilitar los pilares del trabajo digno consagrados en nuestra Constitución Ujú. y en los tratados internacionales. Bien. Y como habrás advertido, estimado amigo, habla de la modernización como un eufemismo de flexibilización. Sí. Y la propuesta esta de modernizar los convenios colectivos no persigue una verdadera actualización de las normas laborales al mundo contemporáneo, sino que pretende vaciar el Sí. contenido axiológico de la negociación colectiva de su fuerza protectoria. ¿A qué? A permitir que acuerdos de empresa por empresa se desdibuje el principio de igualdad, de solidaridad, el principio que sustenta al sindicalismo argentino después de tantas luchas, Mm. después de haber albergado a través de la vieja ley 11.554 sobre materia de jornadas de descanso y horarios.
Sí. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa, querido amigo? Que vamos a un callejón que va a fragmentar la representación obrera y va a erosionar la fuerza colectiva, dejando al trabajador aislado frente al poder económico del empleador. Ujú. Qué grave. Vuelve de nuevo a, a sonar como campana, como repique, el banco de horas, que es un retroceso de la jornada de trabajo. Sí, El sí. llamado horas, banco de horas disfraza la flexibilidad, lo que en realidad es una puerta abierta al abuso de la empresa. Ujú, La eliminación de la industria del juicio. Aquí voy a hacer hincapié pensando en alta voz o en voz alta, ujú. diciendo que aquí no se trata la idea de terminar con la industria del juicio, que los abogados dejen de gestionar ante tribunales, porque eso es un intento de debilitar el acceso a la justicia. Los litigios laborales no son una industria, son la expresión legítima Claro, de reclamos por derechos vulnerados. claro. Y limitar la intervención judicial o reducir la tasa de interés en las sentencias favorece más a quién, al infractor, y Sí. desalienta al trabajador, obviamente, de reclamar judicialmente Mm, su crédito laboral. qué feo. Y obviamente que detrás de esto está lo que se denomina el régimen indemnizatorio, Claro. que se mueve con una amenaza sigilosa. Si bien el texto oficial no precisa los cambios, la mención a la revisación del sistema indemnizatorio anticipa una posible sustitución por fondos de cese o seguros privados, trasladando el riesgo empresarial al trabajador. Y de esta manera, ¿qué pasa, querido Aldo? Se quebranta el principio protectorio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional Ajá. y la doctrina consolidada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ujú. La libertad de la moneda y la precarización del salario, la libertad de pactar en cualquier moneda, más allá de ser una iniciativa que pueda satisfacer intereses interpartes, no deja de parecer una manera no atractiva, porque en realidad rompe el principio de estabilidad Ujú. y previsibilidad salarial. En un país con fuertes asimetrías económicas, Sí, pocos trabajadores podrán negociar en sí. igualdad de condiciones con su empleador. Y el salario, como vos sabes, como medio de subsistencia y no una mera contraprestación económica, debe protegerse de la especulación financiera y de la dolarización encubierta. Ujú. Ocurre también, y siguiendo el paradigma de estas reformas postuladas por Milei, la digitalización y desregulación es el riesgo de que de invisibilizar. Si bien la digitalización de trámites puede facilitar la formalización, sin un control eficaz estatal se corre el riesgo de encubrir relaciones laborales bajo la apariencia de contratos autónomos o tercerizados. Sí, sí. Esa informalidad digitalizada es tan lesiva como la informalidad tradicional. La tecnología no puede ser excusa para eludir la responsabilidad laboral. Por Pero eso, querido amigo, sí. el sistema del Poder Ejecutivo Nacional de modernizar implica un grave riesgo y un grave retroceso a los derechos consagrados otrora por la clase trabajadora, y obviamente que va a afectar directamente a los principios que sustentan el derecho a la sindicalización y la posibilidad que a través de las paritarias se llegue a acuerdos que satisfagan intereses de acuerdo a las zonas o lugares de ocupación. Por Eh, eso, más allá de hablar de ujú. contratos que van a ser mucho más amplios en el espécimen de pruebas, también no es menos cierto declamar y manifestar que esta situación tiene un augurio de inestabilidad y de producción de Sí, graves disturbios sí. en el futuro
que ponen en tela de juicio la pacificación nacional o provincial. Por Pero, eso sé que nuestros legisladores van a hacer hincapié en hacer reconocer aquellos derechos laborales bajo cualquier cuestión política que pretenda el Poder Ejecutivo Nacional sustentar como medio único de estabilización de la moneda. Y esto no es así. Ángel, te quiero Sí, preguntar porque vos sabés que estaba leyendo. ¿Te acuerdas que hubo una sí, época que uno de los países más endeudados, así como Argentina, era Grecia? Y así es. aplicaron un modelo del FMI. Hoy Grecia están protestando porque le subieron a 12 horas la jornada laboral y se la querían poner en 13 horas. Pero escúchame, es increíble, ¿no? Entonces yo digo, puta, es un modelo que tiene el FMI con los poderosos, con el establishment, con las corporaciones que lo único que hacen es negrear. Volvemos al tema de los obrajes, entonces, más o menos parecido. Y más o menos, porque a ver, ¿por qué quieren trabajar 13 horas? Porque van a trabajar con un salario de acuerdo a la producción. Menos trabaja, menos cobra, más trabaja, más cobras. Ajá. Pero ahora, más cobras está en una situación de moderación respecto al salario real, vital, móvil, que debe subsistir de acuerdo a la sintonía del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. No. Ujú. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí. Nuestros legisladores tienen indudablemente que buscar salidas alternativas y congruentes para evitar que lleguemos a un atascamiento en la materia después de que el derecho laboral se ha enarbolado en Argentina tras derramamientos de sangre, tras pérdidas de vida, para lograr lo que hasta ahora tenemos y que hoy a través de una reforma se pretende desnaturalizar. Perfecto. Te pregunto otra cosa, sí, porque yo me acuerdo de la época de Cordobazo, me acuerdo de lo que pasó con De la Rúa y los 30 y pico de muertos y un montón de situaciones tan nefastas, ¿no? Pero vos sabes, Ángel, que escuchándote, yo digo, a la pucha, esto como que viene ordenado de afuera, esto de la flexibilización laboral, la reforma previsional, la desregulación de todo, la destrucción de la industria nacional y las pymes. En China no pasa eso, Ángel. Cada vez tienen más Y no, tecnología, tienen mil y quinientos no, millones de amarillos, pero no los corren. Le van dando otra no. oportunidad y siguen ganando su sueldo. Es que, a ver, ¿qué empleado puede correr a un empleado? ¿Qué empleador, perdón, puede correr a un empleado que trabaja activamente y que produce? Ninguno. Pero ¿cuál es el problema? Esa libertad está zonificada y aceptada de acuerdo a la conducta, a la actividad y al respaldo íntegro de estas personas que como empresarios saben tratar a sus empleados. Ajá. Ahora, fíjate vos qué cosa increíble. En China el salario es inferior al de Argentina, pero le alcanza para tener Claro, una subsistencia más que moderada, cosa que sí, aquí no ocurre, sí. cosa que aquí no ocurre. Bueno, pero los precios Entonces, de consumo y el transporte y las y energía y bueno, todo es y bueno, el 10% de lo que vale acá. y bueno, mira, el presidente dijo el otro día que iban a bajar el 30% los celulares, en vez de sacar los 154 impuestos que gravitan en el comestible, en el combustible, en la ropa, en la educación. Pero bueno, logremos desbaratar ese tipo de situaciones y no utilizar como un medio coercivo la reducción del salario, de los derechos de los trabajadores. Claro, yo te escuché decir algo muy interesante. Si yo fuera ingeniero atómico o si fuera un cirujano de,
un neurocirujano, por ejemplo, prestigioso, y yo puedo arreglar con la clínica y el hospital. Si yo soy un buen pintor, un buen albañil, un buen electricista, y dice, mira, si querés gana esto, es un contrato, si no, hay 20, 30, 50 como vos, andate. Y después la indemnización Así lo es, mismo. Y las vacaciones me van a sí. decir qué día puedo y qué día no puedo. Esto es una joda. Así es, hermano. Y vos mismo acabas de decir lo que yo sostengo. Va a ser una reforma que va a mejorar a unos pocos y a unos muchos los va a empeorar y los va a sacrificar. Eh, Y eh, aquí está la cuestión de no dejar que las clases bajas sufran el latigazo claro, espurio claro. de un gobierno que pretende modificar a través de un anclaje económico laboral con perjudicar los derechos adquiridos de los trabajadores. Ese es Yanquilandia, Ángel querido. Yanquilandia lo está haciendo en Ecuador, Yanquilandia lo hizo en Paraguay, Yanquilandia quiere todo lo nuestro y lo está por hacer con Milei en Argentina. Y a mí me preocupa muchísimo porque te imaginas un tipo de 50 años que lo dejan sin laburo, no lo indemnizan y tiene dos o tres hijos, no sé lo que puede pasar, no sé los resultados de todo esto. Y sí, obvio, obvio, obvio. Yo creo que ahí radica la cuestión de no dejarnos una vez más absorbernos por la ola incógnita que viene de Norteamérica Sí. para decir que vamos a crear un país mucho más grande, con menos deuda y por supuesto con una mayor eficacia contributiva para el Estado. O sea, a ver, tenemos que, eh, tenemos que posicionarnos y por eso la preocupación de que el Congreso de la Nación tiene que, sin lugar a dudas, salir a defender lo que es el derecho del trabajo, porque Sí. ellos no pueden pasar por alto la historia, como te decía hace rato, de sangre, de traiciones, de muertos, de desaparecidos. Tampoco puede quedar impune lo que era el sindicalismo argentino y cómo nació y cuáles fueron las consecuencias y por qué se tradujo en un jornal de horarios y descansos, la cantidad de horas extras que se podía trabajar, los beneficios que los trabajadores han adquirido a lo largo del tiempo. Hoy en día, con la modificación de esta reforma que quiere introducir el Ejecutivo Nacional, pone en vilo esos derechos adquiridos, de los cuales obviamente violentan el principio medular de las cartas y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Perfecto, pero Eh, escucha, Ángel, querido, yo te voy a dar dos frases muy del pueblo, así muy berretas, ordinarias, ¿no? Dice, billetera mata galán y relaciones mata título. así es, así es, Eso me así es. preocupa Tienes mucho, eso. razón, Aldo. Tienes, tienes razón. Tienes razón y por eso te digo que a veces a uno lo preocupa, ¿no? Anoche te comento, estaba charlando con un gran amigo y de repente veo los títulos que aparecían en el diario sobre la reforma que postula el Poder Ejecutivo Nacional en Sí, materia laboral. sí, Y créeme que en mis 47 años de abogado, ajá, se me ha sumido un escalofrío por todo el cuerpo ajá, pensando en que de qué valió tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tantas muertes y tantas pérdidas que hubo en la ujú, República Argentina, y te estoy hablando en Latinoamérica, porque viene toda esta situación del derecho de trabajo desde México, de, desde tiempos inmemorables, que la lucha nunca cesó. Y ahora nos encontramos ante esta posibilidad siniestra de que aquel trabajador que tiene 25, 30 años, el patrón lo va a poder despedir con sí, una sí, indemnización supramoderada,
y que no va a poder gozar de la obra social que él venía gozando y que los sindicatos van a ir desapareciendo por la falta de aportes de la cuota sindical y claro. de que las indemnizaciones se va a hacer cargo un fondo inglés o un fondo canadiense para satisfacer mínimas necesidades. Vos habrás visto las películas yanquis cuando una persona pierde su trabajo, Sí, entran con problemas serios porque ni siquiera pueden ir al médico. sí, 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 sí. Es como que todos sus derechos se ven cancelados y en mérito a qué? A que ellos pregonan la necesidad de un crecimiento industrial basado en el sacrificio de los trabajadores, Sí. cuando en realidad el trabajador es la fuente, es la usina que hace a la producción, a la generación de empleo, de trabajo y a la satisfacción de necesidades, no solamente de la empresa, sino de los miles y miles de hogares donde se encuentran residiendo familiarmente los trabajadores. Ángel, ¿vos sabías algo? Porque yo leí algo de una prueba piloto que se está realizando en algunos países del primer mundo, donde están Sí, achicando hasta 4 horas la jornada laboral porque dice que la gente tiene más tiempo de disfrutar de la vida y que cuando van a laburar producen más en esas 4 horas que en las 6 o las 8 horas y que habilitan una franja para darle también trabajo a personas que están desocupadas. ¿Sabías algo de eso vos? sí, mira, yo te voy a contar algo. Los países de avanzadas, en vez de crear un ministerio de obras públicas, crean el Ministerio de la Felicidad. Ajá, qué Los bueno. gobiernos quieren que la gente esté feliz, porque cuando la gente está feliz, produce. Vos sabes que cuando vos estás estudiando algo, tienes una hora máxima de atención y luego viene la dispersión. Ajá, O sea, esa dispersión se traduce en descanso o en desgano, o a ajá. veces se propaga para el lado de la enfermedad, del estrés. Sí, sí. Entonces, los estados que técnicamente han avanzado en el mundo, biológicamente entienden que la persona trabaja y da todo de sí en un tiempo determinado y lo demás no redunda en beneficio de la empresa, sino en sacrificio del empleado. Y por esa Perfecto. razón se ha creado un Ministerio de la Felicidad Mira vos. para lograr para lograr que el vecino esté feliz porque el camión de la basura pasa y le recoge la basura en tiempo oportuno, que la persona que vende el diario le trae la noticia temprano, para que la persona que tenga un problema en la vía pública sea subsanada inmediatamente o aquel que está enfermo pueda concurrir a cualquier hospital y sea curado. O sea, la felicidad es un punto inflexible de los cuales nosotros estamos viviendo hoy en día una tortura para llegar a fin de mes. No solamente te hablo de los jubilados, sino de aquellos empleados precarizados y Sí, no registrados que sí. permanentemente están siendo vilipendiados y humillados por patrones que no les interesa absolutamente nada, sino el control y ejecución de sus finanzas y economía. Perfecto. Te cuento como experiencia. Vos sabés que cuando estuve en el pueblo que nació mi papá, que es un pueblito casi fantasma, pero que está cerca de uno de los lugares más caros y populares del verano, que se llama Tropea, hablé con el intendente que me hice amigo y el tipo Mm. hablaba muy mal del gobierno de Argentina, ¿no? Y me decía, ¿cómo están soportando un ajuste tan fuerte, con una desregulación tan antinacional, porque es como un entreguismo, como decir, reventemos todo adentro? Dice, me decía, porque él me decía, Giuseppe, yo soy Aldo José, Giuseppe, esta cosa es peligrosa, hasta puede haber un estallido social. Yo no entiendo cómo son tan mansos los argentinos y cómo tan perverso el gobierno, me decía el intendente de un pueblito que lo veía desde 14.000 kilómetros de distancia. Y sí, y sí. Pero ¿cuál es el problema que tenemos los argentinos? Que somos mansos, Aldo.
Los argentinos Eso me seguimos siendo decía. mansos. Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que nos conducen como rebaño y nos mantienen en el statu quo satisfaciendo necesidades mínimas, básicas. Y aquí viene la cuestión, no hay una correcta distribución y lo distributivo no hace simplemente a la justicia social, sino que la equidad es lo importante en esta cuestión cuando se habla del derecho del trabajo. Por Ujú. eso te digo, mi honda preocupación para que las personas del Congreso y la justicia tome el toro por las astas y declare la inconstitucionalidad por errónea aplicación del artículo 14 bis de la Constitución y obviamente de los tratados internacionales con fuerza de tales por la aplicación liciana del artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, que hace que todos los tratados internacionales y en especial aquellos que surgen de las convenciones colectivas internacionales, nacionales, provinciales o municipales, sean una manifestación expresa e inequívoca del derecho de los trabajadores a trabajar en un lugar sano, a percibir un salario justo y luego a jubilarse en forma digna. Cuestiones que nosotros hace muchos años que no las tenemos. Yo te conozco, yo sé de la empatía que tenés con la gente, con el laburante, con el más humilde, pero yo digo, puta, estoy compartiendo casi una utopía con mi amigo Ángel cuando recuerdo el famoso asado con el presidente de aquellos que voltearon el 13% de aumento a los jubilados, por ejemplo. Y esto me da un miedo bárbaro porque digo, ¿qué podemos llegar ante semejante insensibilidad y falta de empatía para con la gente si se muere de cáncer una persona porque no le quieren dar el remedio? A mí eso me preocupa muchísimo porque digo, acá, la otra vez con esto dejo para que cierres vos con todo porque hay un montón de temas que después te voy a volver a llamar, ¿no? Entrevistaron a una viejita que comía polenta o arroz con un huevo cuando tenía suerte y después del día 20 mate cocido con pan. Y le dijo el periodista, abuela, ¿y cómo hace? Y en lugar de putear, de echarlo a la mierda a Milei, a Schwarzenegger y a Caputo, ¿sabe qué dijo la viejita? Ya estoy acostumbrada, mijo. Eso me partió el ¿Viste? alma. Somos mansos, hermano, y yo te dejo una reflexión. Los derechos humanos son derechos que hacen al comportamiento, al acto o al accionar de los seres humanos, de los terrestres, que de una vez por todas deben delimitar cuestiones que hagan a la entera satisfacción. La reforma esta no puede meter a todos juntos en la misma bolsa, profesionales, no profesionales, gente de oficio, empleadas de domésticas. Y te imaginas, querido Aldo, ley 2744, precisamente redactada, dictada y sancionada en la época militar. Sí. Y luego viene la ley 21297 de reforma de la ley de contrato de trabajo. Y luego viene la ley 24013. Y luego aparece súbitamente en esta época de nuestro siglo una ola que tiende, si vos te habrás dado cuenta, que tiende a querer reformar, sin lugar a dudas, derechos que hacen a los derechos humanos, porque el derecho laboral es uno de los primeros derechos humanos, al igual que el derecho a la salud, el derecho a la educación y tantos otros derechos que tienen raigambre constitucional y que están en esa pirámide. De una vez por todas, el país, la gente, los trabajadores tienen que hacer escuchar su voz y escuchar su voz de una manera, no me estoy refiriendo a una manera agresiva, ni
pretendiendo parafrasear lo que es una guerra civil, sino el derecho que tienen como tutela efectiva de recurrir a la justicia y peticionar ante un juez competente que sus derechos han sido vulnerados. Mira, Ay, Dios. ni más allá ni más menos, como dicen la gente del interior, la vez pasada, el ANDIS, que es la agencia que establece el régimen de la gente con discapacidades, se había dictado después de la ley base una ley donde mandaba a suspender aquellas, digamos, aquellas pensiones no contributivas por discapacidades que Sí, habían sido otorgados por el gobierno para paliar precisamente la situación de desamparo familiar que había o social. Y resulta que ahora un juez dijo, no, señor, está erróneamente, es inadmisible. Pero yo recuerdo que cuando recién se iniciaron y yo inicié un trámite de amparo, un juez federal me dijo, por ahora no, debemos pedir mayores informaciones. ¿Cómo por ahora no? Si yo estaba reclamando el derecho de una persona enferma que al no tener una obra social claro. no podía ser curada, ni asistida, ni médica, ni farmacológicamente. Esa es la diatriba, la incongruencia de muchas normas que se ponen y que a veces los jueces no saben aplicarla conforme a derecho. Y cuando digo normas conforme a derecho, es que el juez tiene que interpretar que el derecho laboral y el derecho a la seguridad social es indubio pro, es a favor de quién es el autor o el actor de la situación que requiere esa situación de necesidad y que pretende que sea revisada inmediatamente. Por eso el amparo es una de las acciones que hacen al derecho de una persona de poder requerir la tutela efectiva judicial para que un juez revea y resuelva la situación. Porque a veces está en peligro la vida, a veces está en peligro la integridad psicofísica. Entonces, ahí nos tenemos que enraizar. De una vez por todas, creo que los argentinos debemos dejar de ser tan mansos y comenzar a desandar, a caminar lenta pero firmemente, a pasos que ameriten y que busquen el resguardo económico, social, cultural y político, porque ese es un derecho inalienable, constitucionalmente reconocido y que no puede quedar en agua de borrar. Yo te pregunto, Ángel querido, es una pregunta muy malintencionada, ya para que nos vayamos despidiendo, no te quiero robar más tiempo, pero conociendo todo lo que conoces, conociendo el paño, conociendo la ley, siendo un abogado que siempre estuvo leyendo de todo, no tan solo cuestiones legales, conociendo lo que está pasando en el presente, vislumbrando o analizando la hipótesis de un futuro, ¿no te sentís como impotente o gana de decir, pero que se vayan todos a la mierda, ya estoy podrido, o no sé, no sentís cosas así? Querido Aldo, de lo último que haría. Jamás mientras pueda y tenga fuerzas, voy a seguir luchando hasta mi último día, porque esa es mi esencia y esa es mi naturaleza. Bueno, porque por ahí yo, viste, que te dije que me voy a Italia porque si me llego a jubilar con 500 lucas, pago 250 de alquiler y 150 de remedio, me cago de hambre. Entonces, como hijo de papá y mamá italianos, tengo la posibilidad de ser ciudadano italiano, ciudadano europeo, trabajo 6 meses, tengo con quién trabajar y vengo y me jubilo, pero no es esa la cuestión de que yo vaya a ganar 2 millones de mangos por mes y viva bien, si estoy viendo que se están muriendo de hambre, que no. ¿Cuánta gente murió desde que está mi ley y nadie sabe que la mató el gobierno a quitarle los remedios, a quitarle las pensiones, a quitarle la asistencia? Y vos decís, ¿qué son?
Y es como matar, no de un tiro, no de empujarlo al abismo, pero es una manera de matarlos también. Por eso te preguntaba lo que te preguntaba. Así es, por eso no es mi sentido común decir impotencia más allá de que uno la sienta, sino mi naturaleza es luchar y lograr que se revierta de una manera directa o indirecta todas las cuestiones que nos competen a las compañeras, a los compañeros, a los ciudadanos, a la tercera edad, a la infancia, a las mujeres y a todos quienes habitan en este bendito suelo argentino que aún, después de tantos, tantos años, aún no lo han podido destruir. Sí, es lo que dijo Dualde. Lo único bueno que dijo Dualde, Argentina está condenada al éxito. Y la otra gran verdad, dijo Barrio Nuevo, dejamos de chorear 2 años y el país una potencia. Yo no me olvido de nada también. Ángel, Sí, querido, ¿es así o no es así? Y son grandes verdades. Como también bueno, de Perón, que la única verdad es la realidad. A mí me dicen 12 millones menos de pobres y te digo, pero ¿por qué no te vas a la taquetepa o no? ¿De dónde 12 millones menos de sí, pobres? Hay que ser muy boludo sí, para pensar eso. y sí, Pero bueno, sí. Pero pero yo creo, querido Aldo, que nosotros debemos educarnos, que es la mejor fortaleza y la mejor herencia familiar que uno puede sí, llevar señor. consigo mismo Sí. y aprender a descifrar las artes con las cuales te tendrás que manejar para defenderte en el día de mañana. Y Bien, esto creo que es lo primero que se coloca en una mochila de un joven que va a la escuela, bien. ¿sí? Vos El sabés, arte de saber defenderse. vos sabés una cosa, Ángel, y con esto nuevamente agradezco tu tiempo. Pues es que mañana, por ejemplo, voy a entrevistar a Del Caño, que fue diputado nacional, candidato a senador, cuadros de izquierda, pero que tiene una propuesta sobre este tema, porque el lunes tengo a la rusa Miriam Bregman y estoy tratando de enganchar de otros sectores políticos de Buenos Aires, pero lo que hablé con vos nunca lo pude hablar con ningún diputado, senador nacional o diputado provincial. Ninguno desarrolló esa ambición, ese deseo de decir un sano equilibrio, un reparto equitativo, la vida digna para todos, porque el país alcanza para eso y mucho más. Esto lo escuché a vos. Gracias, hermano. Gracias porque sabes que son palabras que nacen del corazón, sabes de dónde provengo, hacia dónde voy y que mi conciencia siempre se va a mantener inerte cuando tenga que defender derechos que han sido menoscabados o menospreciados, sea cual fuere la persona o la investidura. Perfecto, doctor Ángel Nasif, querido amigo, compartimos hasta el aurinegro que hace un par de partidos que no fui, espero el año que viene poder compartirlo y poder darte ese abrazo que cada domingo de localía te daba allá en la cancha y poder charlar como hemos charlado tantas veces. Así que agradeciendo tu tiempo, saludá. Y cuando tenga algún otro tema me decís, vamos al aire, porque esto es importante que la gente escuche, que aprenda, que razone, los ayudamos un poco a abrir la mente, no es que la sabemos a todas, pero colaboramos. Así que despedite como quieras de los frienses, de la región. Me voy a despedir de los frienses porque tengo amigos muy queridos, con un cálido recuerdo y aparte de eso porque sé que es una ciudad que va en crecimiento paulatino y que amerita poder expresarse de una manera mucho más satisfactoria que pueda contener la realidad en la que se vive. Sé que los frienses prontamente van a tener su centro judicial, que va a Sí, ser sí. una alegría, pero también me gustaría que Frías comience de una vez por todas el salto de una mayor producción para evitar
que los frienses o los hijos de los frienses vayan a buscar trabajo en otro lado. Creo que la actitud de los gobiernos tienen no solamente que pasar por el manejo de la cosa pública, sino por los sentimientos existentes en la dignidad del ser humano y de aquellos que tienen la posibilidad de albergar dentro de su esfera de actuación. Les mando un cariño sumamente grande, estoy a disposición y seguramente vamos a venir, vamos a volver a trabajar, a charlar y a tener una entrevista en materia de seguridad social, de obras sociales, de accidentes de trabajo, porque este gobierno viene por nosotros, viene por cada uno de los trabajadores y nosotros debemos estar preparados, debemos cargar en nuestra mochila el arte de saber defendernos. Te mando un abrazo grandote. Igualmente, Ángel, querido, como siempre, estamos en contacto y un abrazo de todos los que hacemos APS Multimedia. Hasta luego. Gracias.